Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida y las gracias por estar aquí presente en este segundo webinar que está realizando Tierra Armada Chile. Me voy a presentar. Yo soy Tomás González. Trabajo dentro del área comercial como Product Manager. Y junto a mí se encuentra Manuel Bernal, quien es subgerente de desarrollo y quien será el presentador de la charla del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Espero que tengan un excelente día. Bueno, primero presentarme. Yo soy Manuel Bernal, de profesión base ingeniero civil, y he estado trabajando acá en la compañía en Tierra Armada Chile hace más de 10 años. Partí en el área de ingeniería desarrollando proyectos y hoy día ya tengo un rol como subgerente de desarrollo, liderando un equipo que tiene eh, que aporta bastante, y hoy día estamos haciendo cosas distintas a lo tradicionalmente hecho en el pasado. Parte de estas nuevas actividades que estamos desarrollando es que hoy día quiero presentarles una solución y unas alternativas bien específicas que corresponden a la protección contra riesgos naturales. La agenda trata de 3 puntos bien simples. Primero, quiénes somos para los que no conocen el grupo Tierra Armada. Posteriormente, hablar de lo que son los riesgos naturales. Y finalmente, hablar de las medidas de protección y estas medidas de protección frente a estos riesgos, correspondiente a 3 riesgos en específico, lo que son las caídas de rocas, aluviones y avalanchas. Respecto a quiénes somos, nosotros somos del grupo Tierra Armada. Este año ya cumplimos 60 años desde la invención de la tecnología. Desde el año 1963 que la compañía existe, estamos presentes en los 5 continentes, con presencia en cada uno de los continentes y con varias oficinas que interactúan cada una de ellas para poder brindar a la sociedad y al mundo en general soluciones en el ámbito de la ingeniería geotécnica. Pero nosotros no estamos solos, pertenecemos a un grupo que se llama Solitanje Freyssinet, que la gracia que tiene este grupo es que combina la excelencia técnica en la especialidad de la ingeniería civil, brindando soluciones en el campo de los suelos, de las estructuras, del monitoreo geotécnico, inclusive en el ámbito de la ingeniería nuclear. Entonces, por el caso de Soletan Bachí, Soletan Bachí es una empresa especializada en lo que son todas las soluciones de fundaciones profundas, de sondajes, eh, de mejoramiento de suelo, todo lo relacionado con este tipo de técnica. Menar, por su parte, quien es la empresa que inicialmente partió el señor Menar con el descubridor del presiómetro de Menar, y hoy día está desarrollando todo lo que tenga que ver con mejoramiento de suelo por medio de vibrocompactación o compactación dinámica. Freyssinet, por su parte, quien fue fundada hace más de 70 años por Eugene Freyssinet, quien también a su vez fue el creador y el descubridor de la técnica del pretensado, hoy día desarrolla soluciones Freyssinet en el ámbito de las reparaciones y del posttensado. Nubia, todo lo que tenga que ver con el desarrollo nuclear, y Sixsense en el monitoreo geotécnico. Tierra Armada, a su vez, acá lo divido en dos filas esta diapositiva. Dentro de nuestros 60 años tenemos la técnica conocida como los muros de tierra armada, o muros de tierra estabilizada mecánicamente, que es lo comúnmente que a nosotros nos conocen. Y además lo que son los túneles en trinchera, ¿ya? Que son una especie de bóvedas prefabricadas que se hacen en una especie de túneles falsos, y estas dos líneas de negocio corresponden a lo que tradicionalmente hacemos, ¿ya? Pero hoy día nos hemos dado cuenta de que queremos expandirnos, lo hemos hecho muy bien en los muros, lo hemos hecho muy bien en los túneles, y creemos tenemos el conocimiento para poder aportar en la ingeniería civil desde otras soluciones. ¿Para qué? Para brindar y resolver los problemas que tienen nuestros clientes. ¿Desde dónde? Desde las soluciones como taludes reforzados,
barreras dinámicas, que es parte de lo que vamos a ver en este webinar del día de hoy, mejoramiento de suelo con medio de geosintético y además venta de productos relacionados con gaviones y geosintéticos, con soluciones bien específicas y bien relacionadas con lo que tenga que ver con la ingeniería civil. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros desarrollamos todo lo que es la cadena de valor del proyecto, desde una etapa temprana de ingeniería y consultoría, pasando por el suministro de los materiales asociados a cada una de estas técnicas y finalmente acompañándolos a ustedes, nuestros clientes, en la ejecución en terreno, ya sea haciendo una asesoría técnica en terreno o haciendo un montaje de este tipo de estructuras. Yendo ahora específicamente a lo que son los riesgos naturales, acá se puede ver una foto de una casa donde en la parte superior está siendo protegida por una barrera dinámica, que es parte de lo que tenga que ver con el webinar del día de hoy. Y les quiero compartir este video que muestra básicamente algunos de los riesgos geológicos y naturales más importantes que vamos a cubrir en esta presentación del día de hoy. Muchas veces uno habla de la avalancha, de la caída de roca, del desprendimiento de suelos, pero verlo y los riesgos asociados que conlleva a la vida de las personas y a las instalaciones es algo completamente distinto. O sea, aquí podemos ver aludes, caídas de roca, desprendimientos de suelo, avalanchas que afectan y que amenazan la vida diaria de nosotros como sociedad. Y considerando los efectos que hoy día tenemos como cambio climático y además por el crecimiento de la población, nos vemos cada vez más expuestos a estos riesgos naturales. ¿Bien? Chile es uno de los países donde lamentablemente estamos expuestos a una gran cantidad de riesgos naturales, producto de la ubicación geográfica en la cual nos encontramos. Tenemos posibilidad de tener avalanchas, caída de roca, aluviones, incendios, terremotos, inundaciones, actividad volcánica y deslizamiento de tierra. Y hoy día donde yo quiero focalizarme van a ser solamente en 4 de estos riesgos naturales, lo que tenga que ver con las avalanchas, las caídas de roca, aluviones y deslizamiento de tierra. Respecto a la caída de roca, ¿qué es lo que nos dice la teoría? ¿Qué se refiere a la caída de roca? Dice, los voy a leer textual, corresponde a un movimiento de la roca o suelo que genera caída, rodamiento o salto del cuerpo desde una pendiente pronunciada. ¿Qué significa esto? Si acá hay un talud, dependiendo de la inclinación que tenga este talud, es la energía y el fenómeno asociado a esta caída de roca. En algunos casos tenemos rodamientos cuando tenemos pendientes menos inclinadas. En una pendiente intermedia tenemos lo que son los saltos de roca, y cuando tenemos una pendiente prácticamente vertical, lo que tenemos es un fenómeno denominado caída de roca. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas que genera la caída de roca, ya sea el rodamiento, el salto o la caída? La presencia de elementos fracturados, un cuerpo rocoso que tenga alguna fractura y que pueda conllevar, producto de una pérdida de inestabilidad, al desencadenamiento de un movimiento de esta roca. ¿Ya? ¿Por qué se genera esto? Primero puede ser por la reducción de la resistencia al corte en el tiempo, llevada por procesos geológicos, históricos, por procesos erosivos, por pérdida de confinamiento, modificaciones en las condiciones climáticas que se generan en la cordillera donde se encuentran estos cuerpos, y además algo muy frecuente en Chile, lo que son las fuerzas dinámicas, principalmente debido a sismos. Acá podemos ver algunos noticiarios de los últimos años, en el cual demuestra cuáles han sido algunos fenómenos de caída de roca. Por ejemplo, la que sucedió después de un temblor hace un par de años y que visualizó acá en el Cerro San Cristóbal el desprendimiento de algunos materiales hacia la zona del valle. Además, hace un tiempo atrás, en la subida hacia el Cajón del Maipo, también acá en la región metropolitana, hubo cierta posibilidad de desprendimiento de roca y por ende se conllevó al detenimiento y al cierre de una carretera
por la posibilidad de generación de daños a la gente o a las propiedades. El aluvión, a su vez, esta es una definición que viene del glosario ilustrado de peligro geológico del CERNAGEOMIN. Es un tipo de remoción en masa caracterizado por la mezcla de barro, lodo y oditritos, que son fragmentos de roca. La gracia que tiene el aluvión es que es una oleada muy rápida, ¿ya? Y con alto contenido de material sedimentoso y que pasa en grandes extensiones. ¿Por qué se produce el aluvión acá por qué se genera este fenómeno geológico? Por la pérdida de resistencia al corte de los suelos, ¿ya? Generalmente se debe a una sobresaturación del suelo producto de condiciones de agua en sectores donde no existían altas precipitaciones o el derretimiento de nieve. Además, es un fenómeno que se ve incrementado por el aspecto de deforestación de las laderas que se generan producto de la intervención humana u otros fenómenos. Pueden ser sequías prolongadas u otros aspectos. Y además, en algunos casos, también las erupciones volcánicas podrían conllevar a la generación de un alud. Es importante mencionar que no es lo mismo un alud que un lahar, ¿ya? Que muchas veces está relacionado con lo que son las erupciones volcánicas. En este caso solamente estamos hablando de los aludes. Y bueno, en el último tiempo también hemos visto que nos estamos expuestos a este tipo de fenómenos. Hace un par de meses atrás, este año, ya hubo ciertos desbordes, tuvimos ciertos desbordes en el cerro, en el río Mapocho y en la sexta región, sexta y séptima región, en el cual hubo un desbordamiento y la generación de aludes. Esto es la zona centro. En la zona norte del país han habido casos catastróficos, como por ejemplo fue el año 2015 el alud que se generó en la región de Atacama y afectó gravemente a Chañaral, y en el año 91 también, donde en Antofagasta hubo un aluvión de grandes magnitudes. Y respecto a la avalancha, acá también quise hacer partícipe a la inteligencia artificial para que nos ayudase a decir, bueno, ¿qué dice la inteligencia artificial respecto a la avalancha? Y lo que dice el ChatGPT es lo siguiente: se produce cuando una capa de nieve inestable se desliza sobre una capa más sólida, desencadenando un flujo masivo de nieve que puede alcanzar altas velocidades y una gran fuerza destructiva. Y un tema importante que menciona de las avalanchas es que se debe tener medidas de prevención para evitar catástrofes humanas y a la propiedad. Parte de lo que nosotros vamos a tratar en este webinar. ¿Cuáles son las causas de la avalancha? Bueno, tener una alta pendiente, el aumento de las temperaturas, las fuerzas dinámicas que se pueden generar, ya sea por sismo o tronadura, en estratos de nieve que se encontraban estables, después se encuentran en condición inestable y por ende se genera el desencadenamiento de un movimiento de nieve que conlleva al eventual traslado de materiales gruesos que va afectando ladera abajo y que pueden llegar a afectar directamente a la gente y a la propiedad. ¿Por qué también se puede generar una avalancha en sectores donde antes no habían? Por la deforestación y también producto de algunas erupciones volcánicas. Y bueno, en Chile también tenemos, quizás lo vemos constantemente en los centros de esquí, en sectores cercanos a la región metropolitana, pero también hace un tiempo atrás hubo eventos en el Cajón del Maipo, donde estaba la ocurrencia de avalanchas, producto de la ubicación de la cordillera de los Andes, y además en el extremo sur de Chile. Hay un video en redes sociales que muestra cómo una serie de turistas estaban en Torres del Paine y una avalancha se desencadenó en el momento que ellos se encontraban en Torres del Paine y finalmente, afortunadamente, no tuvo mayores lesiones. Pero sí es importante recordar en el pasado de que han habido eventos catastróficos con desencadenamiento de muertes en el país. Las avalanchas han sido un tema crítico para la sociedad y es importante tomar las medidas de precaución y mitigatorias para evitar de que esto vuelva a suceder en el futuro. ¿Ya? Sobre todo considerando la ubicación de los caminos que se encuentran en alta cordillera y la actividad minera
que es de suma importancia en el país. Y bueno, ya que les conté de qué se tratan estos riesgos naturales, ahora vamos a cómo nosotros como Tierra Armada podemos ayudar a la sociedad a brindar medidas de protección para que no volvamos a tener la pérdida de vidas humanas ni la posibilidad de generar daños a la propiedad. Hay algunas fotos vamos a partir hablando de lo que son la protección contra caída de roca. Acá hay una clara imagen de un sistema que contiene un fragmento de roca. Y acá les quiero mostrar dos videos de dos eventos diferentes. Pueden ver ahí la diferencia en la magnitud. Tan macizo rocoso, mano derecha, lo que corresponde a un macizo de roca más pequeño, pero de mayor continuidad. ¿Cómo podemos proteger frente a estas caídas de roca? Hay varios sistemas, ¿ya? Tenemos lo que son las barreras dinámicas, que se puede ver en esta foto en la parte inferior derecha, la estabilización de la roca, que se puede ver en la foto inferior izquierda que estoy mostrando en el puntero, las galerías y los diques de tierra armada, ¿ya? Son 4 distintas opciones que se pueden utilizar para poder controlar y prevenir la caída de rocas. En este webinar en particular les quiero hablar específicamente de lo que son las barreras dinámicas, ¿ya? Poco conocidas en Chile, pero con una muy alta utilización en otros países del mundo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros diseñamos estas barreras dinámicas? Hay varias normativas que rigen este tipo de fenómenos, ¿ya? Hay algunas normativas como la normativa austriaca, la ETAC 27 y la normativa suiza que indican cómo se certifican y cómo se deben testear las barreras, ¿ya? Pero no existe una norma hasta la generación de la ONR 24810, que es una norma austríaca, que indica criterios para el dimensionamiento, de las protecciones, ¿ya? Que pasa desde los estudios previos de las evidencias, de la geología, de eventos similares, hasta los análisis de los bloques que estuviesen afectos a caer para finalmente diseñar esta estructura. Acá se puede ver una foto de una casa. Esto, claramente se ve el traslado de 2 fragmentos de roca. Uno trajo consecuencias a las instalaciones, afortunadamente no hubo daño a las personas, y otra roca que está a mano izquierda, que estuvo a punto de caer sobre una casa. Si hubiésemos utilizado esta normativa, probablemente hubiésemos identificado que había otra roca hacia la vista al valle, donde hubiese indicado algún indicio de fragmentación en el pasado y por ende poder haber hecho algún tipo de protección hacia esta instalación. Hay otra vista de este evento ocurrido. Se puede ver aquí claramente el recorrido de este enorme macizo de roca y cómo esta estuvo a centímetros, metros de poder afectar la vida de las personas y afortunadamente no sucedió. Y bueno, ¿cómo se certifican estas barreras? Hay 2 tipos de certificación, una certificación austríaca y otra certificación suiza. En estas certificaciones, les quiero mostrar aquí 2 videos, cómo se generan. Una, se genera un bloque donde se lleva una cierta velocidad y se testea a escala la energía y el comportamiento de esta barrera. ¿Se dan cuenta? La barrera se encuentra en una condición inclinada con respecto a la trayectoria de la roca. Esta es la certificación austríaca. A su vez, la certificación suiza coloca cada uno de estos módulos en condición perpendicular al evento, a la roca que se está simulando y se considera en forma vertical, ¿ya? Son 2 mecanismos para medir el comportamiento de estas barreras y en base a eso se determina cuál es la energía que es capaz de absorber esta barrera, cuál es la altura que se certifica y ambas cuentan con certificación europea.
¿Qué se toma en consideración cuando se hacen estos ensayos? Primero, de que la abertura entre la malla y el poste que sostiene este elemento no tenga grandes aberturas. Además de que las líneas de cuerda superior no tengan grandes aberturas. Que la malla no presente rotura frente a la evaluación de este evento. Que la longitud máxima, ¿ya?, sin tener anclajes hacia el valle, tenga una longitud máxima de 60 metros, y también se mide cuál es la longitud máxima que toma el cuerpo hasta detenerse. ¿Ya? Un tema importante, no menor, que quizás suena muy obvio, pero no siempre se cumple, es que el cuerpo debe detenerse en el aire antes de caer directamente en terreno. Y otro tema importante es, todo esto es teoría, por ende, cuando tú ves este campo está en una condición topográfica perfecta, pero en el terreno eso no siempre es así, no siempre se logra. Por ende, pueden haber condiciones en las cuales exista una especie de quebrada, y esa quebrada se debe también proteger, ¿ya? Pequeños espacios de 1 metro, 1,5 metros, y lo que indica la normativa es que debes extender la malla para poder proteger el espacio que queda por debajo de esa topografía. Dicho eso, tenemos el ensayo, tenemos las alturas, tenemos la barrera certificada. La pregunta ahora es cómo diseñamos, ¿ya? Y el diseño debe cumplir lo siguiente: que las solicitaciones o la carga sobre la cual nosotros estamos trabajando, que viene de un proceso de simulación, nosotros amplificamos dependiendo del tipo de estructura a controlar. Y hay distintos tipos de categorización dependiendo de cada tipo de construcción. Por ejemplo, las S1 corresponden a categorías de carretera de alta montaña, de menos riesgos. Y a medida que se aumenta el número, vamos a llegar a estructuras que son más críticas, más sensibles, alcanzando niveles de criticidad como las escuelas, los hospitales, que deben tener una mayor nivel de seguridad asociado a esto. Pero el diseño es básicamente: ampliamos lo que son las solicitaciones, reducimos la resistencia, y a partir de eso establecemos un diseño seguro. Pero todo esto tiene que estar validado por un ensayo a escala que está controlado y que está certificado por la norma europea, la norma austríaca o la norma suiza, ¿ya? Y con las alturas sucede lo mismo. Hay una altura de rebote que sale luego de las simulaciones que se hacen en sitio, y a partir de esas simulaciones uno diseña la barrera para que el rebote quede cubierto. Por ende, es altura y es energía. Y dicho eso, bueno, ¿cómo son estas barreras dinámicas? ¿Ya? Para las caídas de roca tenemos 3 tipos de barreras dinámicas: con postes articulados, que en la base tengan algún tipo de rotación, poste fijo, ¿ya? Y un sistema atenuador, que básicamente lo que hace el sistema atenuador es reducir la energía de impacto de las rocas, ¿ya? Todos estos sistemas, si bien unos son distintos a otros dependiendo del proyecto, dependiendo de las condiciones en sitio, dependiendo de las simulaciones que se obtengan, están compuestos por mallas de alta resistencia, que se muestran acá, que son adosadas a medio de postes, y estos postes son anclados al terreno. Y lo que se ve acá, que son los frenos, que es el mecanismo que una vez que se activa, genera el roce correspondiente para poder controlar la deformación de la malla. Y nosotros en este tipo de barreras dinámicas alcanzamos desde los 100 kilojoules hasta los 10.000 kilojoules. Respecto de los postes articulados, acá hay algunas fotos. Se puede ver aquí la persona de 1,80 m aproximadamente. Por ende, acá tenemos aproximadamente unos 6, 7 metros de altura. La magnitud, y acá se ven los frenos junto con el sistema de anclaje y de malla, ¿ya? Soluciones para proteger lo que son las instalaciones en la parte baja. Estos sistemas van de los 100 kilojoules hasta los 5.000 kilojoules.
respecto a los postes fijos tienen menos capacidad de disipación o de control de energía, producto de la condición de fundación que tienen, y estas parten desde los 100 hasta los 2000 kilojoules. Postes fijos, bien con la malla en su contorno, para poder proteger frente a las caídas de roca. Y el atenuador, que corresponde a una malla que tiene adosado una especie de manto por la parte baja. ¿Para qué? Primero, para reducir la mantención en la parte alta y a su vez disminuir las energías que se puedan generar producto de las grandes rocas que pueden caer. Acá. Y también tenemos otros sistemas que son ya sistemas pasivos que corresponden a los muros TEM. ¿Ya? Podemos ver aquí un evento, un ensayo que se hizo a escala en el cual se genera el mismo mecanismo, una masa que impacta directamente sobre el muro TEM, y este muro TEM tiene cierto comportamiento. ¿Cuáles son los componentes del muro TEM? La malla, los refuerzos, que en este caso pueden ser sintéticos o de acero, y el relleno estructural. ¿Para qué? Para conformar y proteger las instalaciones. ¿Ya? Es un mecanismo pasivo, puesto que no está directamente, necesita del efecto de una carga para que comience a trabajar. Y otros tipos de sistemas de caída de roca son sistemas activos, ya sea tenemos el manto rocoso, y lo que hacemos directamente es evitar de que este manto rocoso se desplace, como incorporando un sistema de malla y anclaje directamente a la tierra. Entonces, se colocan los pernos de anclaje, se llevan hasta una condición de resistencia tal que permita absorber los posibles desplazamientos que pueda generar este manto rocoso. Y en este caso nosotros trabajamos con mallas de alta resistencia, que tienen resistencia en la dirección principal y secundaria igual y mayor a 150 kN por metro. ¿Ya? Mallas isotrópicas que presentan alta resistencia. Y si hay algún proyecto que requiere de alguna resistencia mayor, podemos llegar a utilizar otro tipo de malla, que podemos alcanzar hasta los 756 kN. Sistema activo para prevenir la ocurrencia de desprendimientos de roca. Y con respecto a los aluviones, acá, bueno, el aluvión es una mezcla de, como les decía, lodo, tierra, roca, escombros y agua producto de precipitaciones en un evento aluvional. Se puede ver la gran velocidad, el material grueso que descarga y la ladera por la cual se va proyectando este flujo híbrido de materiales. ¿Cómo protegemos frente a los aluviones? Tenemos lo que son las barreras dinámicas, también tenemos mallas para el control de erosión de los taludes, diques de hormigón y canalizaciones de los flujos, ¿ya? Para llevar estos aluviones a donde uno quiera, para poder después almacenar ese flujo de material. ¿Cuáles son las normas que rigen este diseño? La ONR 24810-2 y la 24803. Sí es importante mencionar de que no todos los materiales o no todos los flujos ya son aluviones. Entonces tenemos lo que es una riada que tiene menor contenido de sedimentos, con un flujo bastante turbulento y con densidades bajas, muy cercana a lo que es el movimiento o el flujo de agua. A flujos que tienen contenido de sedimentos entre un 40 y un 70%, se puede ver en la foto. Son grandes elementos que pasan por el flujo, pero tienen la capacidad para poder transportar. Y la solución que nosotros podemos controlar con este tipo de soluciones son lo que son los conocidos debris flow, ¿ya? Que corresponden a
traslado de grandes sedimentos, entre un 70 y un 100% de los sedimentos se traslada por esta mezcla de agua y es un flujo bastante turbulento y viscoso. ¿Cómo se diseñan estas estructuras? Se diseñan por etapas. Primero, lo que está acá es una estructura que contiene el flujo, y este flujo se diseña por etapas. Primero, aparece el flujo de líquido principalmente y con una baja cantidad de sedimentos. Estos sedimentos quedan atrapados en la estructura, en este caso la barrera, y se van acumulando donde está la barrera. ¿Ya? A medida que se van acumulando, se van generando mayores cargas sobre la barrera hasta finalmente completarse la capacidad de acumulación de estos sedimentos sólidos y finalmente una fuerza superior que pasa una vez que ya está completamente acumulado la malla con los sedimentos. Acá se puede ver alguna figura de cuáles son las cargas asociadas, empujes, presiones estáticas, presiones dinámicas, flujo, el material controlado en esta barrera y además la carga que tiene por encima de la barrera. Y a partir de esto también tenemos 4 tipos de soluciones: los Woolly Nets, los Delta Frame, los Lambda Frame y soluciones tradicionales que han sido modificadas para poder controlar estos aluviones. Acá tenemos algunas fotos de lo que son los Woolly Net, que generalmente son muy flexibles a condiciones topográficas en una especie de cuenca, y se colocan y se diseñan específicamente para cada proyecto y deben considerar el efecto de simulación que se hace frente a algún tipo de evento aluvional. Entonces se pueden ver acá los frenos que se vinculan a la roca o a la topografía, y distintas alturas, distintas longitudes que finalmente permiten que todos los sedimentos, los escombros, todo lo que transporta este aluvión, finalmente quede controlado en esta malla, como se ve en la foto. Las grandes cargas que permiten evitar problemas aguas abajo. Otro tipo de soluciones, ya sea un poquito más específicas con algunos postes y mallas. Se puede ver algunas fotos de la gran magnitud de este tipo de soluciones, y que finalmente permiten la protección de la vida y de las instalaciones. Acá se puede ver un video de la mantención que se realiza en este tipo de barreras, y que son flexibles para poder mantener operativa después de varios eventos. Entonces la malla se puede abrir, puedes entrar con un camión, sacar los escombros, sacar los materiales que se encuentran aguas arriba, y después volver a cerrar la malla, dependiendo del tipo de evento, y mantenerla operativa durante un par de eventos adicionales. Acá hay otro tipo de malla que estamos compuesta por poste y anclaje hacia el monte, y también fotos de cómo queda finalmente la malla y cómo la malla flexible permite el almacenamiento de estos sedimentos y solamente permite el escurrimiento de agua para que no suceda problemas ladera abajo. Y bueno, finalmente tenemos lo que son la protección contra avalanchas, ¿ya? Un fenómeno también muy conocido acá en Chile. Y bueno, para la protección de la avalancha tenemos varias formas de protegerla. Existen lo que son los muros de tierra armada, que acá en Chile ya lo hemos desarrollado en algunos proyectos. También tenemos lo que son los GASEX, ¿ya? Que corresponden a una generación de cargas dinámicas para el desencadenamiento de avalancha. Montículos de tierra, que también están relacionados con lo que son los muros de tierra armada. Galerías, en aquellos sectores donde ya no se pueden proteger, ya sea con muros o con otros sistemas, lo que se hace es proteger la infraestructura incorporando elementos de hormigón, y con eso la avalancha pasa por encima de la galería. Y aguas arriba, ya sea cerca de la cumbre, tenemos lo que son la incorporación de barreras dinámicas y o rastrillos. ¿Ya? ¿Para qué? Para la prevención de este tipo de eventos.
Yo exclusivamente les voy a hablar de lo que son las barreras dinámicas para este tipo de soluciones. Entonces, dentro de las barreras dinámicas, estas se diseñan específicamente para cada lugar, ¿ya? Y se utilizan estándares austriacos y o estándares suizos, además de lo que indica el manual de carreteras. ¿Y cómo se diseñan estas? ¿Cuáles son los parámetros de entrada para poder diseñar este tipo de elementos? Primero, una simulación, ¿ya? Para poder determinar cuáles son los flujos y cuáles son las alturas de nieve, la inclinación con respecto al terreno, la densidad de la nieve, el espesor y la disposición, ¿ya? Tema muy importante, la disposición. ¿Por qué? Si tenemos una cordillera o un cerro donde tenemos la posibilidad de desencadenamiento de la avalancha, existen distintos y queremos proteger en este caso el sector E, tenemos dos soluciones: o evitar que se desencadene la avalancha, o controlar una vez que se haya generado la avalancha, controlar los efectos sobre las instalaciones que está marcado en este camino E. Entonces, si queremos controlar soluciones en la parte alta, vamos por sistemas estáticos, como se puede ver en este esquema que muestro con el puntero. Si queremos controlar en la parte baja, una vez desencadenada la avalancha, lo que tenemos que ir a hacer es aplicar sistemas dinámicos o muros de tierra armada directamente. El funcionamiento de uno y otro son distintos, pero hay que tener en cuenta ese efecto de la ubicación para poder lograr el efecto de evitar daños hacia las instalaciones. Acá tenemos alguna barrera dinámica que se ubica en la parte alta de la montaña. Hay una foto que muestra ahí las distintas filas de barreras y cómo es el funcionamiento. ¿Qué es lo que trata de hacer esta barrera? Lo que trata de hacer la barrera es darle una mayor rugosidad a la nieve. ¿Para qué? Para evitar de que se desencadene. Entonces, estos son una especie de malla que actúan dándole una especie de cohesión a la nieve, y con eso evitan de que haya un desmembramiento de las distintas capas de nieve que pueda reducir la generación de la avalancha. Hay una foto de cómo se va generando esto. Entonces la nieve se va depositando en estos rastrillos y estos rastrillos empiezan a cargar, y eso finalmente hace un aumento en la cohesión del efecto, por ende como que controla la posibilidad de desencadenar la nieve. Y ya tenemos lo que son los sistemas dinámicos, en el cual ladera abajo se consideran estos sistemas, nuevamente, postes, mallas y un anclaje hacia el valle, de tal manera de que una vez que se genere la avalancha, esto pueda reducir los efectos hacia el valle. Acá tenemos un... Bueno, no me funciona el video en este momento, pero básicamente acá está. Acá está la avalancha. Ahí está la avalancha. Viene la avalancha y acá se ve la barrera dinámica aguas abajo. Y la avalancha impacta directamente, y lo que pasa por sobre la avalancha, y se puede ver una vista en corte. Lo que se ve ahí es un nieve y material de menor partículas que pasa por encima de la barrera, ¿ya? Y la avalancha, antes, que no tenía ningún tipo de carga, producto de este manto de nieve que pasó, quedó controlada en ese sector por la barrera dinámica, ¿ya? Y bueno, eso ha sido la presentación del webinar del día de hoy. Los dejo cordialmente invitados a que nos contacten. Ahí está el correo electrónico de Tierra Armada Chile, el oficial. También está mi correo electrónico, junto con mi número de teléfono y todas las redes sociales sobre las cuales nosotros trabajamos. Tenemos presencia constante en lo que es el sitio web, en Tierra Armada Chile S.A. Y también tenemos presencia en LinkedIn. Incorporamos hace poco lo que es el WhatsApp web,
¿ya? Para que pueda ser más ágil la comunicación con nuestros clientes. Y además estamos subiendo constantemente videos a nuestro sitio en YouTube, ¿ya? Si ustedes escanean el código QR, pueden también tener acceso a lo que son los brochures de las barreras dinámicas, y espero que nos contacten para poder apoyarlos en cualquier requerimiento y que surja respecto a este u otra de las tecnologías que nosotros manejamos. Muchísimas gracias, y si es que hay alguna consulta, con gusto ahí podemos acompañarlos. Bueno, si hay alguna consulta, por favor háganla en el chat, se encuentra activo. Nos llegó una pregunta, dice, ¿qué se necesita para instalar una barrera dinámica? Ya, muy buena pregunta. A ver, primero hay que tener un estudio para poder determinar cuál es la posición óptima para la barrera. Y la instalación es bastante simple. Este es un sistema que ya viene prácticamente todo preformado, en el cual todo viene de fábrica, es llegar, colocar, instalar. Los únicos trabajos complejos que veo yo en el terreno es poder hacer los anclajes dependiendo de la geotecnia que tengas en el terreno. ¿Vale? Es decir, si tienes un estrato rocoso, vas a tener que definir un cierto sistema para que las cargas que se inducen, ya sea por caída de roca, aluviones o avalanchas, se transmitan directamente al suelo. Por ende, es necesario tener una topografía, tener una geotecnia asociada, y lo más importante es definir correctamente la barrera. Acá no es colocar una barrera por colocarla, hay que definir el lugar preciso donde sea más eficiente el uso de la barrera, no colocar barreras por colocarla. Eso es nefasto para el uso. Si se coloca una barrera de 10.000 kJ, por ejemplo, y que tenga 8 metros de altura, pero en realidad era necesaria una barrera de 3.000 más agua, más hacia el valle con una menor altura, optimiza el proyecto y finalmente va a ser más eficiente el sistema. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los tiempos de instalación? Ya, a ver, los tiempos de instalación de la barrera, si ya tienes hechos los anclajes hacia el terreno, son bastante rápidos. Se pueden llegar a instalar del orden de 4 metros lineales, no 6 metros lineales por día. ¿Ya? Es bastante rápido. Lo que toma mayor cantidad de tiempo es llevar los materiales hasta la zona. Muchas veces se encuentran en sectores de difícil acceso, alta montaña, y por ende llegar a instalarlos toma un tiempo. Pero insisto, lo más complejo de esto es el sistema de anclaje de la barrera hacia el terreno, porque el resto ya viene de fábrica y viene todo preensamblado. Es como una especie de puzzle. Las piezas ya vienen listas, lo que falta es tener la mesa, tener el lugar donde se necesita instalar, y eso muchas veces toma un tiempo. Otro comentario es, ¿podría explicar a grandes rasgos el uso de tierra armada como contención? Se observa en la fotografía que los muros tienen un espesor reducido en relación a muros TEM tradicionales. Sí. A ver, depende del proyecto, depende de la energía que se necesite controlar y depende del uso que se necesite. Por ejemplo, hay muros de tierra armada que lo que buscan es retener algún impacto. Hay otros muros que lo que buscan es disipar energía, y hay otros que buscan deflectar trayectorias. Dependiendo del uso del proyecto, de las envergaduras, es la separación y la carga que tú necesites incorporar.
Si necesitas retener una avalancha o una caída de roca, probablemente, y dependiendo de la energía, va a ser un muro de mayor separación y por ende de menor esbeltez. A medida que la energía empieza a ser menor, la esbeltez empieza también a aumentarse. Son inversamente proporcionales. Sin embargo, la normativa indica un mínimo del 60% de la altura en condiciones de muros espalda a espalda, como los que tradicionalmente se utilizan en este tipo de aplicaciones. Pero, insisto, depende mucho de las condiciones sobre las cuales se quiere diseñar esto. No es lo mismo diseñar un muro TEM en condición de apoyo de roca que en un muro TEM en condición de suelo. Otro comentario más es, ¿cómo aseguran la longitud de anclaje en terrenos de difícil acceso, dada la importancia de los mismos? ¿Qué equipos se utilizan? Buena pregunta. A ver, cada vez que se hacen, una cosa es lo que indica la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Ya? En la teoría uno indica un cierto diámetro de anclaje, una cierta longitud y un cierto tipo de barra, que viene relacionada con los esfuerzos que se generan y además con el tipo de suelo o de roca que tú tienes en el terreno. Por ende, lo que se hace es hacer un proyecto diseñando esas densidades, longitudes y tipo, y lo que se hace en terreno es extraer en terreno para hacer pruebas de que se verifique la resistencia de esos anclajes tal cual como fue proyectado. Por ende, se hacen pruebas en sitio que validen que efectivamente el sistema está resistiendo lo que se necesita. Maquinaria o equipos depende mucho del tipo de anclaje y de la ubicación en la cual se encuentre. Ya sea si estamos en sectores de alta montaña, de difícil acceso, la maquinaria no puedes llegar con maquinaria de alto tonelaje y tienes que empezar a utilizar otros métodos alternativos. Si estás en sectores donde no es tan compleja la ubicación, quizás puedes llegar con equipos de mayor tonelaje y mayor envergadura. Por ende, es una conjunción entre lo que aparece en el diseño y la ubicación geográfica para poder asegurar la longitud y el diámetro asociado al diseño de la barrera o del anclaje propiamente tal. ¿Cómo se determina la energía necesaria para una barrera dinámica? ¿Se emplea algún software? Sí, se emplean software a partir de los lineamientos que indica la normativa, la ONR que les contaba yo. Se utiliza principalmente el RAMS, ¿ya? Donde se hacen simulaciones a partir de la topografía, a partir de cuerpos que uno indique basados en la geología del proyecto, y a partir de eso se hacen simulaciones. Y esa simulación indican ciertas alturas de rebote, ¿ya? Dependiendo del tipo de macizo. Hay, por ejemplo, macizos rocosos que son más planares, que tienen una menos capacidad de rebote, y hay otros que son más circulares, y esos generan mayor altura de rebote. Entonces, a partir de la simulación, utilizando la geología, la topografía y el tipo de roca, finalmente se hacen simulaciones de caídas de roca a partir de algunos puntos críticos, y eso finalmente determinan cuál es la altura de diseño y cuál es la energía que se debe considerar para poder ubicar las barreras. ¿Ya? En la parte, cuando tienes altas energías, generalmente vienen asociadas con mayores alturas de rebote, ¿ya? Producto del tipo de solución. Además, el RAMS, cuando haces la modelación, debes considerar los aspectos de vegetación. Por ejemplo, si tienes un bosque, tienes una mayor disipación de energía y por consiguiente la energía cada vez es menor producto de los árboles y los efectos. Pero sí, se utiliza un software que es el RAMS u otro, y a partir de eso se establecen cuáles son las medidas de protección asociadas. ¿Cuánto tiempo demoran en proveer la barrera? ¿Son de fabricación local? Buena pregunta. No, las barreras no son de fabricación local. Nosotros contamos con una empresa proveedora austríaca
ellos proveen y fabrican acorde a una normativa local para poder enviar estos materiales acá a Chile. ¿Ya? Nosotros contamos con, bueno, yo estuve en Austria visitando las instalaciones, viendo los estándares que manejan y fabrican todo en un estándar elevadísimo, ¿ya? Con mucha experiencia, con un nivel de calidad extraordinario y la expertise técnica sobre la cual aseguran la calidad es elevadísima. Todos estos materiales provienen directamente desde allá y vienen certificados para poder ser utilizados acorde a los estándares internacionales acá en Chile. Y el último es, ¿cuáles son los tipos de ventajas que puede tener respecto a los desastres naturales y cuál es el tiempo de instalación, tiempo de durabilidad y mantención de cada equipo? Muy buena pregunta. La normativa también indica de que hay, dependiendo de la criticidad de la estructura que se quiera proteger, es el nivel de mantención que se necesita hacer este tipo de estructuras. Ya sea estructuras de mayor criticidad, se necesita hacer una mayor frecuencia de muestreo y una mayor frecuencia de evaluación de daños, ¿ya? Y eso se hace periódicamente. Ya nosotros lo podemos hacer y es parte de los servicios que se ofrecen para asegurar la mantención de estas estructuras por el mayor periodo de tiempo requerido. ¿Ya? Insisto, se pueden reutilizar después de un evento, pero eso se debe evaluar posterior, a lo menos después de cada evento. ¿Ya? Sucede una caída de roca, se debe ir al sitio, ver cómo quedó el elemento, porque en el campo de prueba es un elemento controlado en una ubicación específica donde va cayendo esto, y sabemos que en obra, en terreno, eso no sucede así. Por ende, eso se va revisando proyecto a proyecto para poder ver la completitud de un reuso de la barrera para otro evento. Bueno, les damos muchas gracias por haber estado aquí presente en este segundo webinar. Los invito nuevamente a estar pendientes de nuestro LinkedIn, donde vamos a estar anunciando futuros webinars y actualizando sobre nuestros proyectos. Muy buenas tardes a todos. Adiós.